Buenos días. Esta es la clase de distribución binomial para el curso de Probabilidad Estadística para las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, impartido por la maestra en Ciencias María Dubiges Esquivel Frausto, y la carrera de Ingeniería en Electrónica, impartida por un servidor. En esta ocasión veremos la distribución binomial, algunas de sus propiedades y algunos ejemplos. En la clase anterior mencionamos que la distribución Bernoulli realmente no se utiliza sola, sino que forma parte de otras distribuciones. En este caso, veremos que la distribución binomial se forma a partir de distribuciones Bernoulli. Vamos a comenzar definiendo lo que es un evento binomial. Un evento binomial va a consistir de n subexperimentos, tomando este n fijo. Cada subexperimento va a tener dos posibilidades, que otra vez llamaremos éxito y fracaso. También vamos a considerar que para cada uno de los subexperimentos, la probabilidad de éxito es fija, va a ser P. Y por lo tanto la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, que es Q, va a ser también fija. Lo último que vamos a considerar es que el resultado de cualquier subexperimento es independiente del resultado de otro, es decir, son independientes. Si ven, estas tres últimas características realmente son las características de un evento Bernoulli. Entonces, un evento binomial es realmente n subexperimentos Bernoulli. Siguiendo las premisas anteriores, vamos a definir la siguiente variable x. Vamos a contar el número de éxitos en los n intentos. Recuerden que tenemos n Bernoullis. Cada Bernoulli puede salir éxito o fracaso. Vamos a considerar de los n subexperimentos cuántos salieron éxitos. A esta variable aleatoria vamos a decir que tiene distribución binomial y que tiene parámetros n y p. La p es la probabilidad de éxito y n es cuántos subexperimentos estamos considerando. Y lo vamos a denotar de la siguiente manera: x tilde p con parámetros n y p. Aquí no hay confusión en cuál es el orden de los parámetros, ya que n siempre va a ser entero y p va a ser una probabilidad entre 0 y 1. Si ven, esta variable aleatoria x que cuenta el número de éxitos se puede expresar de la siguiente forma, como una sumatoria de n variables x y, donde cada una de las variables x y tiene distribución Bernoulli con el mismo parámetro p. La función de distribución de probabilidad para una variable x con distribución Bernoulli está dada de la siguiente forma: f de x, que es la que utilizamos para calcular, de hecho, las probabilidades de que x tome el valor particular x, va a ser de la siguiente forma. Va a ser n en x por p a la x por q a la n menos x. Esta expresión es la forma de escoger x elementos de n posibles, sin importar el orden. Se define de la siguiente forma, como n factorial sobre x factorial entre n menos x factorial. Y como lo dijimos, son las combinaciones de n en x, es tomando x elementos de n posibles. Este valor realmente no lo vamos a tener que calcular con esta expresión de factorial, ya que su calculadora nos permite calcularlo directamente utilizando la función nsr. Por ejemplo, si queremos calcular 5 en 3, vamos a apretar 5, el botón NCR, luego 3 y el símbolo igual. En este caso, sabemos que nos tiene que dar 10. Vamos a hacerlo con la calculadora. A ver. Entonces, 5, en nuestra calculadora, dependiendo del modelo, no está ubicado la función NCR en ningún lugar. En mi caso particular está como segunda función de la división. Entonces, le acceso de la siguiente manera. En su calculadora tendrían que buscar dónde está esa función. El punto es cuando le aprieten a la función correcta, les va a aparecer esta como C mayúscula. Y queríamos en 3, y simplemente apretamos el botón igual y nos dio el 10, que es el que queríamos obtener. La distribución Bernoulli se ve de la siguiente manera.
Por ejemplo, en todo este renglón estamos fijando el valor de n en 5. Hay 6 barras porque si tenemos 5 eventos Bernoulli, nos pueden salir o 0 éxitos, o 1 éxito, o 2, o 3, o 4, o hasta 5 éxitos. Y así para todas las distribuciones con n igual a 5. Si por ejemplo n es igual a 10, los éxitos variarían desde 0 éxitos hasta 10 éxitos. El valor de P de la probabilidad de éxito nos determina la forma de la distribución. Por ejemplo, vemos que si P es igual a 0.5, la distribución es simétrica. Y de hecho vemos que es más probable eventos en el centro, o sea, obtener por ejemplo aquí 2 o 3, o en este caso obtener 5, que eventos en los extremos. Si P es menor que 0.5, por ejemplo en este caso es 0.25, la distribución ya no es simétrica, sino se carga a uno de los lados. Si se fijan aquí, P igual a 0.25 nos indica que el éxito es poco probable. Por eso es más probable obtener pocos éxitos. O sea, es más probable obtener éxitos de menor valor que muchos éxitos. Y eso sucede para cualquier valor de n. Por el contrario, si P es mayor que 0.5, por ejemplo en este caso 0.8, la distribución se carga de este lado. O sea, es más probable obtener más éxitos. Por ejemplo, aquí vemos que para P igual a 0.8 es más probable obtener 5 éxitos, o sea que todos sean éxitos, contrario al caso de cuando la probabilidad de éxito es menor a 0.25, es poco probable obtener que todos sean éxitos. Esta es la forma general de la distribución. Por cierto, se dice que esta distribución es simétrica y que estas distribuciones son no simétricas y que tienen sesgo. El sesgo de hecho tiene que ver esto, véanlo como si fuera un animalito, esto sería como la cola, de hecho esto se le llama la cola de una distribución. Del lado que esté la cola de la distribución es hacia donde está el sesgo. En este caso, por ejemplo, tiene sesgo a la derecha. Y en este caso también tiene sesgo a la derecha. Estas son simétricas, no tiene sesgo. Este sería con sesgo a la izquierda, porque es donde está la cola de la distribución. Y este también tendría sesgo a la izquierda, porque aquí está la cola de la distribución. Recuerden ver esta forma así como que va formando una cola. Como en el caso de la Bernoulli, vamos a ver las propiedades de la binomial. Para comenzar, su valor esperado es n por p. Su varianza es n por p por q. Y su función generadora es p por l a t más q elevado a la n. Si revisan sus notas de la distribución Bernoulli, verán que el valor esperado de x era precisamente p, la varianza de x era precisamente p por q, y aquí aparecen multiplicadas por n. La función generadora de la Bernoulli era esta expresión que está aquí entre paréntesis, y si se fijan, esta está elevada a la n. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues lo haremos en forma de demostración. Aquí lo primero es que no utilizaremos la definición para calcular el valor esperado, la varianza de la función generadora, sino que utilizaremos las propiedades que creo que hasta ahora no hemos utilizado directamente. La primera propiedad es que el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. Entonces, lo que podemos hacer es que, como x se puede expresar como la suma de n variables Bernoulli, pues podemos calcular el valor esperado de esa suma, que sería la suma de los valores esperados. El valor esperado de las Bernoulli ya dijimos que es P. Entonces, independientemente del valor de I, aquí tenemos P. Si sumamos n veces P, tendríamos P más P más P, eso n veces, y eso nos da precisamente n por P. Para la varianza también cumple esta propiedad de que la varianza de la suma es la suma de las varianzas, pero en el caso de que las variables sean independientes. Y si se fijan, uno de los supuestos de nuestro evento binomial es que, de hecho, estas variables son independientes, por lo tanto, la podemos aplicar. De esta manera, la varianza de x es la varianza de la sumatoria de estas variables x y que tienen distribución Bernoulli. Por la propiedad de la varianza, la intercambiamos con la sumatoria, y pues la varianza de una distribución Bernoulli es precisamente P por Q. Al igual que en el caso de arriba, tenemos P por Q más P por Q, y así sucesivamente, eso n veces, eso nos da n por P por Q. En el caso de la función generadora de momentos, si ven las propiedades, lo que nos dice es que la función generadora de la suma es el producto de las funciones generadoras.
En este caso, por cierto, en el caso que sean independientes, que ya dijimos que lo cumple. En este caso, todas las variables tienen la misma distribución, por lo tanto, su función generadora es igual. Como es la distribución Bernoulli, tenemos que todos estos son P por E a la T más Q. Esto está multiplicado n veces, por eso es que nos queda esta expresión dentro del paréntesis elevado a la n. Veremos ahora algunos ejemplos. Veamos este primer ejercicio. Vamos a considerar un examen con 9 preguntas. Todas estas preguntas son de opción múltiple. Cada una de las preguntas tiene una sola respuesta correcta. Y pues vamos a considerar que en este caso, pues el estudiante que va a aplicar el examen o la persona que lo va a aplicar, pues realmente no estudió y que va a escoger esto completamente al azar. Ahorita estamos en el caso de una distribución binomial por lo siguiente. Si se fijan, realmente todo el experimento consiste de 9 subexperimentos. Cada uno de los subexperimentos se puede considerar como un evento Bernoulli. El evento Bernoulli sería que obtengas la respuesta correcta al elegir al azar de entre 3 posibles. Como ven, la probabilidad de éxito siempre es 1/3 y eso nos va a determinar la distribución binomial que vamos a usar. ¿Qué es lo que nos piden calcular? Bueno, vamos a calcular la probabilidad de que tenga exactamente 7 respuestas correctas, de que tenga al menos 7 aciertos, o sea, 7 respuestas correctas, o la probabilidad de que tenga a lo más 7 respuestas correctas. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra variable aleatoria. Pues el ejercicio nos lo dice directamente. Sea X el número de aciertos de la persona al realizar el examen. Como dijimos antes, esto tiene las características de un evento binomial. De hecho, ya vimos que la probabilidad de éxito, o sea, de atinarle al azar a la respuesta correcta, sabiendo que hay otras opciones, pues sería 1/3. Esto nos determina la distribución de X, que sería una distribución binomial con n igual a 9 y con p igual a 1/3. Veamos cómo se resuelve el primer inciso. Bueno, nos preguntan la probabilidad de que tenga 7 aciertos, o sea, de que X tome el valor de 7. Simplemente nos piden P de X igual a 7. Aplicando la fórmula, sabemos que tenemos que calcular esto. Sería 9 en 7 por P, o sea, 1/3 elevado a la 7, por Q, que es el complemento con respecto de 1 de 1/3, en este caso 2/3, elevado a la 9 menos 7, donde este 9 es el n y 7 es la probabilidad que queremos calcular. Aquí simplificamos y obtenemos, bueno, que 9 menos 7 es 2. Lo pongo de esta forma para que vean que los exponentes de P y de Q siempre suman n, que en este caso es 9. Esto lo tomaremos en cuenta para realizar, para expresar esta probabilidad pues, de una forma más rápida. Y pues nos falta calcular este valor. Vamos a hacerlo con nuestra calculadora. Entonces, queremos calcular 9 en 7 por 1/3 elevado a la 7. Aquí me bajo porque estoy en el exponente. Por 2/3. Esto elevado a la 2. Antes de seguir adelante y ver el resultado, vean que he calculado toda la expresión en un solo paso. Lo hago de esta forma porque podría tener muchos errores de redondeo. Si se fijan, estos valores pues son muy pequeños y al elevarlos a una potencia, pues se van haciendo mucho más pequeños. Se compensa este valor pequeño con este valor que suele ser más grande. Pero como les digo, si lo vamos escribiendo de manera parcial, vamos a tener errores al escribir cada una de estas expresiones. Mejor, siempre que vamos a calcular la probabilidad de una distribución binomial, tenemos que calcular esta expresión en un solo paso.
También si ven, exageré tal vez con el número de paréntesis y para tener bien claro qué es lo que está multiplicando, para no tener errores de que esté calculando otra cosa que no queremos. Es mejor que sobren paréntesis a que nos dé un resultado incorrecto. Y pues vemos el resultado. Bueno, muchas calculadoras científicas tienen esta forma de expresar el resultado, que es, por cierto, muy exacto, porque aquí no perdemos nada de decimales al expresar este número. Pero en nuestro curso, o incluso, por ejemplo, en el examen o cosas por el estilo, nos van a pedir el resultado de manera decimal. Varios de ustedes ya saben que para cambiar ese valor a decimal, pues lo hacemos con este botón. Y veremos cuál es nuestro problema ahora. Nuestro problema es que nos lo puso en esta notación que se suele llamar notación científica. Y pues aquí tendríamos el problema de cómo expresarlo como un decimal, como lo estamos pidiendo en clase, que es con 4 cifras significativas. Eso se logra cambiando el modo de su calculadora. Aquí acceso al modo con mi tecla mod. Vamos a ponerlo en modo Norm 2. Todos ustedes en su calculadora científica lo tienen. En este caso es 8 para el modo Norm y voy a poner 2. Y ahora sí, al convertir esta fracción a decimal, me da el siguiente valor. Les recomiendo que vean el manual de su calculadora para ver cómo tener sus resultados en esta forma, pues que va a ser más útil para este curso. Bueno, el punto es de que el resultado nos da 0.0073 a 4 decimales. Y pues esa sería nuestra probabilidad de obtener exactamente 7 aciertos en este examen. Veamos el siguiente inciso. En el segundo inciso nos preguntan cuál es la probabilidad de obtener al menos 7 aciertos. El primer paso es expresar esto en forma matemática para saber qué tenemos que calcular. ¿Qué es que hayas obtenido al menos 7 aciertos? Para reflejarlo, piénsenlo pues en el contexto del problema. A ver, si saqué un 7, pues sí tuve al menos 7 aciertos. Si tuve 6, no, con eso no cumple la condición de 7 aciertos. ¿Qué más sería? Bueno, por ejemplo, vemos que 8 sí cumple esta condición. Si saco 8 correctas, quiere decir que al menos tuve 7 bien. Y lo mismo pasa con 9. Si saco 9 correctas, quiere decir que al menos tuve 7 aciertos. Ya nos seguimos más adelante porque no podemos tener 10 aciertos o más arriba, ya que nada más hay 9 preguntas. Entonces, esta expresión, más bien la expresión de la probabilidad para esta pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7? Ya dijimos que eso equivale a preguntarnos cuál es la probabilidad de que x tome el valor de exactamente 7, más la probabilidad de que x tome el valor de 8, más la probabilidad de que x igual a 9. Aquí realmente estamos utilizando las propiedades de la probabilidad, en la que estos eventos son excluyentes. Si saco 7 aciertos, significa que no saqué 8. Y también si saqué 7 aciertos, significa que no saqué 9. Y así para todos los demás, significa que estos eventos son excluyentes. Al sacar un número de resultados, ya no puedes sacar otro. Y bueno, pues vamos a calcular estas probabilidades. Esta ya no la vamos a calcular porque de hecho es la del primer inciso, que ya sabemos que nos da 0.0073. Y estas son las expresiones para x igual a 8, que sería 9 en 8, 1/3 a la 8, por 2/3 a la 1. Recuerden que aquí va P, aquí va Q, y esto nos debe dar la unidad. Y que los exponentes de P y Q deben sumar nuestro valor de n, que es 9. Entonces aquí tenemos 8, aquí tiene que ir un 1. Recuerden que este 8 es porque estamos preguntando la probabilidad de x igual a 8. Lo mismo sucede para x igual a 9. Aquí tenemos 9 en 9 por 1/3 a la 9 y como aquí ya tenemos 9, significa que aquí la potencia es 0. Entonces vamos a calcular esto. Bueno, este valor lo copiamos, ya lo tenemos y vamos a calcular este valor. Vamos a borrar esta cantidad y queremos calcular 9 en 8 por 1/3 elevado a la 8, nos bajamos del exponente, por 2/3
elevado a la 1. Y pues lo convertimos de nuevo a decimal y nos da esta expresión. Recuerden que estamos trabajando con 4 decimales redondeados y en este caso nos va a dar .000, 3 ceros y un 9. Sigamos con la siguiente cantidad. Yo creo que mejor no nos regresamos. Entonces sería 99 por 1/3 a la 9. Y bueno, aquí sabemos que 2/3 a la 0 es 1, pero ya tenemos la expresión aquí, entonces vamos a ponerla. Entonces ya tenemos todo para calcular esta cantidad y nos da en decimales esta expresión. Los primeros 4 decimales son 0, pero el quinto decimal es 5. Redondeando a 4 decimales, esto nos queda .0001. 3 ceros y un 1 redondeando. Y eso es lo que apuntamos en nuestro resultado. De aquí nada más nos falta hacer esta suma. Esta cantidad más esta cantidad nos da .001, que al sumarla a esta cantidad, pues va a sumar una unidad a este tercer decimal. Por lo tanto, el resultado es .0083. Por lo tanto, la probabilidad de sacar al menos 7 resultados correctos en este examen que estamos respondiendo al azar es .0083, que realmente es bastante pequeña. Veamos el tercer inciso. En este caso, nos preguntan cuál es la probabilidad de que tengamos a lo más 7 respuestas correctas. Al igual que con el inciso anterior, vamos a ver cómo expresamos esto matemáticamente. Si ven, aquí nos dice que no nos pasemos de 7, ¿sí? Entonces, pero sí puede tomar el valor de 7, porque con 7 se cumple que a lo más tuve 7 respuestas correctas. Esto lo tenemos que tomar en cuenta más adelante para ver si es menor o menor igual. Bueno, en este caso es la probabilidad de que x sea menor o igual que 7, que equivale a la expresión de que es la probabilidad de que se tengan a lo más 7 aciertos. Aquí vamos a hacer un truco. Si ven, para calcular esta probabilidad tendríamos que calcular 8 probabilidades por separado, que es la probabilidad de que x tome el valor de 0. Recuerden que esta distribución comienza en 0, es probable que no tenga ninguna bien. La probabilidad de x igual a 0 más la probabilidad de x igual a 1 y así sucesivamente hasta la probabilidad de x igual a 7. Entonces son 8 probabilidades y pues serían muchos cálculos. Hay otra forma de calcularlo y es con la regla del complemento. Recuerden que esta es una probabilidad, por lo tanto podemos utilizar las propiedades de la unidad anterior. Lo vamos a expresar de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea menor o igual que 7, pues es 1 menos la probabilidad de que x sea mayor estricto que 7. Deben de tener mucho cuidado en estos símbolos. Lo contrario de menor o igual es un mayor estricto. Ahora, ¿cuáles números son mayores estrictos que 7? Si ven, el 7 no es mayor estricto que 7. Entonces los únicos valores que cumplen eso sería cuando x sea igual a 8 o x sea igual a 9. Y estos valores ya no los tenemos que calcular, ya los calculamos en el inciso anterior. Esto es .0009 y esto es .0001. Recuerden que este valor está redondeado a 4 decimales. Y pues esto ya hemos visto que es .001. Y pues al restarlo de la unidad nos queda .9991. Entonces vemos que es muy probable que saquemos pues de 7 para abajo aciertos. Ejercicio número 2. Vamos a considerar que lanzamos 4 dados comunes de 6 lados. Lo que nos preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que en todos los dados salga un 3? La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente en 3 de los dados salga un número par de puntos? Y la última pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente en 3 de los dados salga un número primo de puntos? Por cierto, vamos a considerar que el 1 no es primo, para evitarnos de dudas.
Antes de resolver este ejercicio, veamos cuál es el propósito. Si se fijan en el ejercicio 1, utilizamos una única variable aleatoria para ver las probabilidades del número de aciertos en el examen, porque siempre nos preguntaban sobre el número de aciertos. En este caso, en el inciso 1, nos preguntan la probabilidad de que salgan 3 puntos en los dados. La segunda nos pregunta cuál es la probabilidad de que salgan números pares y en el último de que salgan números primos. Para este ejercicio vamos a tener que definir una variable aleatoria para cada uno de los incisos. Veamos cuál es el resultado. Bueno, para el primer caso, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que salga pues números 3. Entonces vamos a definir x como el número de veces que aparece el número 3 al lanzar los 4 dados. Vamos a tener una distribución binomial con n igual a 4 porque son 4 experimentos Bernoulli. Como nos preguntan la probabilidad de que salga 3, pues la probabilidad de éxito es 1 entre 6, ya que es un resultado favorable de 6 posibles al lanzar un dado. Lo que nos preguntan en este inciso es cuál es la probabilidad de que en 4 de los dados nos salga un 3. Pues vamos a aplicar la fórmula. Pues sería 4 en 4 por 1 sexto a la 4 por 5 sextos elevado a la 0. Recuerden que esto es P, esto es Q. Los exponentes o las potencias de P y Q suman 4, donde 4 es N. Aquí va N y aquí va X. Bueno, en este caso coinciden. Bueno, vamos a calcular ese valor. Bueno, tengo el resultado de la... Bueno, vamos a borrarlo. Vamos a calcularlo de nuevo. Sería 4 en 4 por 1 sexto elevado a la 4, nos bajamos del exponente, por 5 sextos elevado pues, a la 0. Bueno, esto lo podemos haber ahorrado otra vez. Y lo convertimos a decimal. Y nos queda a 4 decimales .0008, porque recuerden que estamos redondeando a 4 decimales, entonces esta cantidad sube a 8. Y ese es nuestro resultado. Entonces, la probabilidad de que nos salgan 4 números 3 al lanzar 4 dados comunes es .0008. Para el número 2, ahora no podemos utilizar la misma variable x, porque en el segundo inciso no nos preguntan por el número 3, sino por la cantidad de pares que salen al lanzar los 4 dados. Entonces vamos a definir una nueva variable que vamos a llamar y. Esa y va a contar el número de veces que sale un número par al lanzar los 4 dados. Y también tiene distribución binomial, ya que son 4 lanzamientos y en este caso la probabilidad de éxito es un medio, ya que hay 3 resultados favorables que son 2, 4 y 6, son números pares de 6 posibles. Nos piden la probabilidad de que y sea igual a 3. No, de que salgan 3 números pares, nos preguntaron. Aplicamos la fórmula. Otra vez borro mi resultado anterior. Y esto sería 4 en 3 por, aquí lo voy a expresar de esta forma, es un medio, elevado a la 3, debajo del exponente, por... en este caso P y Q son iguales, ya que si P es igual a un medio, Q pues también es un medio. Y esto elevado a la 1. Y pues es un cuarto, que sabemos que en decimales es .25. Veamos el tercer inciso. En este también vamos a tener que definir una nueva variable, ya que no nos preguntan ni por cuántos 3 salen, ni por cuántos pares, sino nos preguntan por el número de primos que salen.
No estamos considerando el 1 como número primo, significa que los números primos posibles son 2, 3 y 5. Vamos a definir como z el número de veces que sale un número primo al lanzar los 4 dados. En este caso, z va a tener una distribución binomial con parámetros n igual a 4 y p igual a 1 medio. Si se fijan, nos están pidiendo p de z igual a 3, que nos da 3.25. Nos dio el mismo resultado que en el inciso anterior. Por cierto, aquí debería ser 3. Y esto es porque nos pide la misma probabilidad para la misma distribución binomial. Recuerden que esto nos puede dar igual. Y y z tienen una distribución, aunque realmente y y z no sean lo mismo. Ejercicio número 3. Vamos a considerar un procedimiento común en las empresas de producción, en la que no revisas todos los productos producidos, ya que por lo regular tienes demasiados. Lo que haces es que haces un muestreo. Tomas una parte de la producción y ves si tiene un número razonable de productos sin defectos, ¿sí? En este caso, la regla de operación es que en cada muestreo vamos a tomar 20 de nuestros productos al azar. Tenemos que dar una regla de decisión en base a esos 20 objetos inspeccionados. Se establece para este proceso que si al hacer la inspección 3 o más de estos productos tienen defectos, significa que algo está mal y tenemos que parar el proceso. Esto porque de datos anteriores se sabe que solamente el 10% de los productos salen defectuosos. Esto se podría utilizar en empresas de producción masiva, por ejemplo. Veamos qué es lo que nos preguntan. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que se ordene parar el proceso en alguna inspección particular? Y en la segunda pregunta nos preguntan, ¿cuál es el número esperado de unidades defectuosas por inspección? Veamos la solución. Antes de continuar, vemos que aquí no nos preguntan directamente por el número de defectuosos en la inspección, nos preguntan por una probabilidad de parar el proceso, pero internamente pues depende de una distribución binomial, como veremos más adelante. Bueno, para parar el proceso tenemos que de los 20 inspeccionados tienen que salir 3 o más artículos defectuosos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con cada inspección? Bueno, pues contamos el número de unidades defectuosas y a eso lo vamos a llamar nuestra variable aleatoria X. Como dijimos, el número de unidades defectuosas de las 20 inspeccionadas. X tiene distribución binomial con parámetros n igual a 20 porque estamos inspeccionando 20 unidades y con probabilidad de éxito de 0.1. Recuerden que el término éxito es subjetivo. En este caso estamos buscando los defectuosos. Entonces, para nosotros es un éxito el hecho de que salga un artículo defectuoso. ¿Y cuándo vamos a parar el proceso? Cuando nos salgan 3 o más artículos defectuosos. Por lo tanto, la probabilidad que nos piden en el primer inciso de parar el proceso en una inspección es equivalente a preguntarnos por la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Como lo hicimos en un ejercicio anterior, no vamos a calcular P de X igual a 3 directamente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos valores hay mayores o iguales que 3? Pues si se fijan, el n va hasta 20, entonces tendremos que calcular la probabilidad de que x igual a 3 más la de x igual a 4 y así sucesivamente hasta x igual a 20. Serían demasiadas probabilidades. Vamos a intentarlo con el complemento. Utilizando la regla del complemento, nos queda que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 3. Recuerden que dijimos que tenemos que tener cuidado en cuál es el complemento de las igualdades. En este caso, lo contrario a mayor o igual es un menor estricto. En este caso, solamente tenemos que calcular 3 probabilidades, que es la de que nos salgan 0 unidades defectuosas, 1 unidad defectuosa o 2 unidades defectuosas, ya que eso cumpliría que x es menor que 3. ¿Cuándo vamos a utilizar la regla del complemento? Como ven,
vamos a ver qué es lo que nos resulta pues, más económico, si calcularlo directamente o calcularlo con las reglas del complemento. Siempre tenemos que ver cuál es el caso. Bueno, vamos a calcular estas probabilidades. Aquí estamos expresando la fórmula de la binomial. Este de aquí no se alcanzó a ver. Ahorita lo arreglamos. Pero es de la forma 20 en 0, porque nos pregunta la probabilidad de x igual a 0, por punto 1 a la 0. Y el complemento con respecto a la unidad de punto 1 es punto 9, o sea, q. Ya sabemos que estos exponentes nos deben de dar 20. Aquí sería la de 20 en 1, 0.1 a la 1, 0.1, 0.9 a la 19. Aquí no se alcanza a ver, pero sería 20 en 2 por 0.1 a la 2 por 0.9 a la 18. Y vamos, bueno, aquí se muestran los resultados, pero vamos a comprobar que nos da realmente eso. Vamos con el primer valor. Serían las combinaciones de 20 en 0 por punto 1 elevado a la 0. Yo sé que esto no lo podríamos evitar, pero para no regarla, por 0.9 elevado a la 20. Okay. Me faltó, ya ven, el símbolo de multiplicación. Disculpen. Bueno, ya ven, no hay mucho problema. Simplemente hay que ver que tenemos en la fórmula y lo resolvemos. Y en este caso nos da a 4 decimales redondeado es .1216, que es el resultado que tenemos aquí. Vamos a calcular el siguiente, vamos a aprovechar que tenemos ya bien esta expresión. Ay, perdón, estaba apretando otra cosa. Antes de poner el numerito hay que revisar que realmente nuestra fórmula está correcta. Nos preguntan 20 en 1 por punto 1 a la 1 por punto 9 a la 19. Hay que tener mucho cuidado, como estamos reutilizando una expresión de nuestra calculadora que ya habíamos introducido, no va a ser que nos falte cambiar alguno de los valores. Por ejemplo, aquí el 20 en 0, como está muy a la izquierda, que se nos olvide. Entonces, si van a hacerlo de esta manera, nada más tengan mucho cuidado, y si quieren evitarse problemas, borren todo el resultado y comiencen desde cero la expresión. Bueno, en este caso nos da, otra vez redondeando a 4 decimales, .2702, y vámonos con el último resultado. Punto 9 está elevado a la 18, punto 1 a la 2, y serían las combinaciones de 20 en 2. A 4 decimales es .2852, que es la expresión que tenemos aquí. Ya nada más nos falta sumar esas probabilidades, que nos da .6770. Y bueno, recuerden que estamos utilizando las reglas del complemento, entonces a la unidad tenemos que restar esa probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que paremos el proceso en una inspección, que es equivalente a que salgan 3 o más unidades defectuosas en dicha inspección, es .3230. Veamos el siguiente inciso. En el siguiente inciso nos preguntaban por el número esperado de unidades defectuosas en una inspección. El número esperado lo vamos a interpretar como un valor promedio o como nosotros lo definimos, de hecho, como el valor esperado. Entonces, en este inciso no nos preguntan otra cosa que el valor esperado de x. Por fórmula sabemos que es n por p. Perdón. O sea, 20 por .1, que es igual a 2. Es decir, en cada inspección esperamos en promedio 2 unidades defectuosas. Ejercicio número 4. Antes de dar el enunciado del ejercicio número 4, vamos a aclarar que este ejercicio es diferente a los otros 3 que vimos para esta clase. Del ejercicio 1 al 3 utilizamos la fórmula de la distribución binomial
para calcular probabilidades, o sea, resultados numéricos. El ejercicio que vamos a ver ahorita es un resultado teórico y dice de la siguiente manera. Si tenemos una variable aleatoria x con distribución binomial con parámetros n y p y definimos una nueva variable aleatoria y que es igual a n menos x, vamos a ver que y también tiene distribución binomial con el mismo parámetro n, pero su parámetro p, bueno, su parámetro de éxito ahora es 1 menos p. ¿Esto cuándo se puede aplicar? Recordemos, por ejemplo, el ejercicio número 3, en el que estábamos preguntando por el número de unidades defectuosas en una inspección de tamaño 20. Ahí el éxito era que la unidad saliera defectuosa, lo cual suena algo raro. ¿Qué tal si en lugar de contar las unidades defectuosas, contábamos las unidades sin defectos? Bueno, pues eso es precisamente Y, porque si X es el número de unidades defectuosas de n inspeccionadas, el número de unidades buenas o sin defectos es precisamente n menos x. Tanto x como y van a tener distribución binomial, nada más que en uno, como estamos considerando las unidades defectuosas, vamos a tener cierta probabilidad, y en el otro, como estamos considerando unidades sin defectos, vamos a tener 1 menos la probabilidad de defectuosa. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Hasta ahorita no hemos visto cómo determinar la distribución de una nueva variable aleatoria, o parece que no la hemos visto. Tenemos la función de distribución acumulada y la función generadora de momentos. En esta ocasión vamos a hacerlo con la función generadora de momentos. Primero vamos a recordar las propiedades que teníamos para la función generadora de momentos. Esta es de la clase 3 de la semana anterior. Y teníamos la primera propiedad, que es la que hemos estado utilizando, que es la para calcular la función generadora para calcular los momentos a partir de la función generadora. Y tenemos estas tres propiedades que hasta ahorita no hemos usado, que es, si escalamos una variable aleatoria, su función generadora es escalando el parámetro de aquí de la función generadora original. Si le sumamos algo a una variable, la función generadora se obtiene de la original multiplicándolo por esta exponencial particular. Este ya lo hemos utilizado para determinar la función generadora de una binomial. Y esta es la importante. Si tenemos dos variables aleatorias con la misma función generadora de momentos, entonces tenemos que su función de distribución es igual. ¿Esto cómo lo podemos aplicar? Es, si encontramos su función generadora y le vemos una forma particular ya conocida, eso nos va a determinar indistintamente cuál es la distribución original de la variable aleatoria. Vamos a verlo con nuestro ejemplo. Entonces, las propiedades que vamos a utilizar ahorita son esta y esta. Ténganla en mente, si multiplicamos por A, cambia el argumento de la función. Si sumamos un B, cambia la función generadora multiplicándola por esto, y esto lo vamos a ver hasta el final. Bueno, como dijimos, vamos a utilizar la función generadora. Lo primero que vemos es que, para comenzar, a la x la estamos multiplicando por el signo menos. Es lo primero que vamos a aplicar. La función generadora de y igual a a por x, en este caso a es menos 1, pues es la función original con un argumento de a por t, o sea, de por menos t. Ahora, a esa variable menos x le estamos sumando un n. Entonces, la función generadora resultante de a una variable sumarle b, en este caso b igual a n, es la función generadora original multiplicada por e a la b por t, en este caso, como dijimos, b es igual a n. Revisen sus propiedades. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, conocemos la función generadora de x, porque x tiene distribución binomial con parámetros n y p. Vimos en las propiedades que esta función generadora es p por e a la t más q, todo esto elevado a la n. Entonces, vamos a cambiar primero el argumento de t, entonces aquí nos va a quedar por e a la menos t.
e a la menos t, y a esta función generadora le vamos a multiplicar por e a la nt, que aquí la tenemos. Vamos a simplificar esta expresión. E a la n por t realmente es e a la t elevada a la n por propiedades de exponentes. Juntando esas dos expresiones nos queda que esto es e a la t por esta expresión en paréntesis todo elevado a la n. Ahora multiplicamos cada uno de los términos por e a la t. Si se fijan aquí tenemos e a la t por e a la menos t. Entonces los exponentes se suman al multiplicar. Nos va a quedar e a la 0. Y aquí nos va a quedar, pues no hay ninguna exponencial, pues simplemente q por e a la t. Que es lo que dijimos ahorita. ¿Sí? Entonces esta parte se va a cancelar. Bueno, nos va a quedar e a la 0 es 1. Y pues aquí quedó un poquito más abajo. Vamos a borrar todo y vamos a dejar nada más esta última expresión. Entonces recuerden que esto es P más Q por E a la T, todo eso elevado a la N, que es lo que tenemos aquí. Si ven, esta expresión, que es la función generadora de Y, se parece mucho a la función generadora de X. Nada más que como que está cambiado de orden. ¿Sí? Vamos a definir unas nuevas variables aleatorias. Bueno, esa es con la función generadora de Y. Vamos a definir P' igual a Q. Entonces, Q', que es 1 menos P', va a ser igual a 1 menos Q, que sabemos que 1 menos Q es P. Entonces, la función generadora de Y es de la forma Q' más P' por E a la T, todo eso elevado a la N. Esto, si recuerdan, es exactamente igual a la función generadora de una distribución binomial, nada más que para P'. Entonces, como Y tiene esta función generadora y esta es la función generadora de una distribución binomial, entonces Y va a tener la distribución binomial con parámetros n y probabilidad de éxito P'. Recordemos que P' es 1 menos P. Nada más veamos las cuentas. P' es Q, que es 1 menos P. Y entonces tenemos el resultado al que queríamos llegar, que Y tiene distribución binomial con parámetros n y probabilidad de éxito 1 menos P. Bueno, que este resultado no los agobie. Lo que nos interesa más es la aplicación de que podemos utilizar la distribución binomial tanto para contar lo que consideramos éxito, como utilizar la distribución binomial para lo que consideramos fracaso. Recapitulando, hoy vimos lo que son los eventos Bernoulli, que no son más que una combinación especial de eventos Bernoulli. También vimos lo que es la distribución binomial, vimos su fórmula y algunas de sus propiedades, como lo son su valor esperado, su varianza y su función generadora. También vimos algunos ejemplos. En los tres primeros ejemplos vimos cómo utilizar la distribución binomial para calcular algunas probabilidades y en el cuarto ejemplo vimos una propiedad teórica que nos relaciona la distribución de los éxitos con la distribución de los fracasos, que vimos que es binomial. Como lo vimos en el ejercicio, les pido que en este último ejercicio nos quedemos más con el resultado, veamos cómo se aplica y no nos compliquemos tanto de cómo se demostró. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. Mañana no, por ser día inhábil, no vamos a dejar actividades, así que nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias.